Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Muy breve editorial. El gobierno, aparentemente dentro de la política aeronáutica, está el objetivo de implementar los LAR, los reglamentos latinoamericanos. Que si va a ser sucio, que si va a ser limpio, que si va a ser de una manera, que si va a ser de otra. En primer lugar, el obstáculo que se autoimpone los diseñadores de la política aeronáutica es el de no dialogar, no poner las normas a consideración del ecosistema para que las normas se vayan puliendo. El sistema prevé eso. Y hay una pregunta que nosotros estamos planteando desde Aeromarket, que es: vayamos a la FAR. ¿Por qué no vamos a la FAR? ¿Por qué no establecemos un plan, un curso de acción para ir a la FAR? Porque los LAR tiene como un tufillo que es algo diseñado para el sur de Río Grande por una cantidad de burócratas que tienen poca idea de la diversidad de lo que ocurre al sur del Río Grande, es decir, fuera de Norteamérica como conjunto. Si nosotros, en un momento en que tenemos tan estrechas relaciones con los Estados Unidos, empezamos a explorar y a transitar un camino hacia la FAR, podría ser tal vez una oportunidad de superación en la que quizás podamos interesar a otros países de la región, dado que la aviación cada vez siempre tuvo poca frontera, cada vez está más integrada y es necesario que sea pensado de una forma homogénea, lo más armónicamente posible. Yo tengo mi corazoncito en las certificaciones y la reglamentación privada, que es algo sobre lo que estoy trabajando, pero en el mientras tanto, tal vez podría ser algo para reflexionar e implementar. En el día de hoy nos visita otra vez el doctor Fernando Dosso. En las otras entrevistas estuvimos hablando mucho de la coyuntura, en esta también, pero gracias por venir, doctor. No, al contrario, es un gusto. Hoy me gustaría un poco hablar de usted como profesional, ¿no? Creo que por ahí, al menos nuestros seguidores, nuestros televidentes, como se decía antes, no conocen su larga trayectoria en relación con la aviación, tanto en el ámbito privado, en alguna oportunidad en el ámbito público. Cuéntenos un poco acerca de Fernando Dosso, trabajando en este medio a lo largo de tanto tiempo. Bueno, la verdad es que llevaría mucho tiempo porque ha pasado mucho tiempo. Yo tengo 50 años como abogado y 40 dedicados a la aviación, así que son muchos años y muchas experiencias, y tanto en un campo como en el otro, o sea, como profesional del derecho y luego específicamente en la aviación, tanto he estado en el sector público como en el sector privado, o sea que conozco el mostrador de ambos lados. Y lo que podría decir es que mi balance a esta altura es quizás que estamos en el mejor momento de la historia de la aviación argentina en los últimos 50 años, gracias a una decisión, a mi juicio, absolutamente acertada, como ha sido el dictado del decreto DNU 70-2023, que terminó con la Ley de Política Aérea 19.030, que era en definitiva un resabio de un mundo que ya no existe y ya no existía en su época. Así que, como esa fue mi lucha durante todos estos años, tratar de recuperar la aviación civil argentina para
ponerla al mismo nivel de la aviación en general en todo el mundo, con el dinamismo, los avances tecnológicos y la interacción que requiere desde todo punto de vista la aviación. Bueno, yo diría que estoy en mi mejor momento, a pesar de los años, porque bueno, finalmente veo que se ha podido concretar, al menos desde los lineamientos políticos generales, lo que fue la ambición prácticamente de toda mi carrera. Así que desde ese punto de vista yo estoy en un momento de gran satisfacción, lo cual no implica que no esté preocupado por la coyuntura, por las circunstancias de las reglamentaciones que no son todo lo que debieran ser o no se cubren con las necesidades específicas que tiene el sector y demás, pero insisto en lo principal, es decir, acá estamos dando vuelta a una historia de 50 años que ya era vieja en 1971, cuando en un gobierno de facto se instala la idea de la monopolio estatal por parte de Aerolíneas Argentinas, la regulación de las tarifas, de los precios, de los horarios, de todo lo que se podía ser regulado, hasta el tamaño del sandwichito, todo eso cayó. Y eso es lo que nos da un campo de acción de ahora en más que a mí me parece excelente. En cuanto a la actividad mía, puntualmente, bueno, yo soy exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Por supuesto, para los que no sepan, cuando nosotros decimos del colegio, se entiende que es del Colegio Nacional de Buenos Aires, porque tenemos muy claro que el único colegio de este país es el Colegio Nacional de Buenos Aires, sobre todo el de aquellas épocas. El de ahora no sé si tanto, pero bueno. Primer punto. Segundo punto, soy abogado por la Facultad de Derecho, escribano. Luego me especialicé en asesoría jurídica de empresas. Trabajé como asesor jurídico del Ministerio de Educación y Justicia durante casi 10 años. Después en la administración pública fui seleccionado en el primer curso de administradores gubernamentales, que era una idea que tenían en el gobierno de Alfonsín de importar a la Argentina la escuela de formación de altos cuadros de dirigentes en la administración pública, que es la ENA de Francia, la École Nationale de la Administración Francesa. Una idea que, bueno, más o menos nació bien, pero después se fue torciendo, fue fracasada, y que requería un criterio por parte de los políticos de separar lo que era la gestión administrativa pura y exclusivamente de la gestión política. Como acá, para ser ascensorista de un ministerio, cuando había ascensoristas, ahora ya por suerte no hay, o debe quedar algunos todavía, había que ser puntero político. Bueno, todo ese proyecto quedó prácticamente en agua de borrajas, como se dice siempre. De ahí pasé a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo en ese entonces. Estaba dividido el Comando de Regiones por un lado, con toda la parte operativa, técnica y la representación de OASI, y la parte comercial, autorizaciones, empresas, licencias de punto de vista de las agencias online, offline y demás, en transporte, en el Ministerio, primero de Obras y Servicios Públicos, después de Economía. Y ahí terminé como director nacional, la verdad que muy poco tiempo, como director nacional de transporte aéreo, y previamente había tenido la prudencia, diría yo a esta altura, de haber hecho la especialización en Derecho Aeronáutico y Espacial en el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico, que depende de la Fuerza Aérea Argentina, creado en 1949 por el presidente Perón para que fuera el think tank y el centro de formación de juristas especializados en aviación, y para que intervinieran en el asesoramiento al máximo nivel del Poder Ejecutivo Nacional en todo lo que fuera regulaciones aeronáuticas. Y ahí me formé. Y luego he tenido el reconocimiento por parte del instituto, que me ha designado profesor de política aérea, donde estoy hace 10 años enseñando este mismo tipo de cuestiones. De transporte aéreo, después pasé a Aerolíneas Argentinas, donde estuve 20 años integrando la compañía en responsabilidades que tienen que ver con lo que se llama la gerencia de política aérea y relaciones con la industria, es decir, todo lo que tiene que ver con la obtención de las concesiones, permisos, negociaciones y demás. Y de ahí luego pasé a asesorar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia turística y la relación con la aviación. Posteriormente, en la administración del presidente Macri, asesorando el Ministerio de Transporte. Y luego en la actividad académica también participé en la formación de la Academia Nacional del Turismo,
que se preocupa tanto específicamente por los temas turísticos, como todo lo que tiene que ver con la logística y la infraestructura necesaria para el desarrollo del turismo, en el cual en un país como la Argentina, si no tenemos en cuenta las dimensiones del país, la baja densidad de población, la concentración de la población en determinados puntos, si no tenemos infraestructura, logística y aviación, todo eso es imposible. Así que bueno, en apretada síntesis. Está bien, una trayectoria muy interesante. He tratado de ser lo más breve posible. Usted resalta en la actual gestión este ímpetu inicial. Absolutamente. Que fue el DNU, que cambia el paradigma, ¿no? Que actualiza y que se ayorna conforme a lo que vive la aviación en todas partes del mundo. Hubo una apertura, usted también fue parte o estuvo asesorando al gobierno de Macri, que fue la famosa revolución de los aviones. Déjeme terminar la pregunta. Yo siempre tiendo a pensar, tal vez equivocado, tal vez no, que aquel primer puntapié fue como el origen de lo que posteriormente vino, con sus defectos, con sus virtudes, pero fue como un paso necesario para las reformas que hoy tenemos y de las cuales vamos a hablar más adelante en cuanto a sus pros, sus contras, o mejor dicho, sus aciertos e ineficiencias, que también están bastante a la vista. ¿Cómo ve usted ese proceso? Porque en definitiva, veo en su trayectoria tres momentos, ¿no? Un momento que fue bajo la Fuerza Aérea, un momento en que ya no estaba la Fuerza Aérea presente, pero hubo una apertura, y la actualidad, que es una apertura más profunda y más moderna. Yo diría que al menos entre los años 86 y 90 que yo estuve en la Dirección de Transporte Aéreo, la relación con el Comando de Regiones Aéreas, con los distintos comandantes que hubo en ese plazo, en ese periodo, fue en realidad excelente. Yo tuve toda la cooperación habida y por haber, participé en las reuniones de OASI, comité jurídico, asambleas, conferencias diplomáticas, o sea que yo la relación que tuve con la Fuerza Aérea durante ese tiempo fue de una absoluta cooperación y de un absoluto entendimiento. Y nosotros dependíamos del otorgamiento de las licencias, y el certificado operador aéreo lo tenía que aprobar el Comando de Regiones en entonces. Así que yo diría que desde ese punto de vista mi experiencia personal fue excelente. Después me interesa rescatar la presidencia de Menem, porque durante la presidencia de Menem y por gestión del secretario Mayorga, es cierto. Ahí se abrió por primera vez los servicios charter a la República Argentina, que no estaban permitidos, estaban prohibidos. Y estamos hablando de fines del 90, cuando ya los charter eran una cosa común, vulgar y silvestre. Acá estaban prohibidos. Y gracias a Mayorga, la insistencia de Mayorga, la participación en su momento también del ministro Cavallo y después Fernández y demás, los que siguieron, bueno, se abrió un mercado que dio lugar a las primeras operaciones charter en la Argentina, que claro, con las características que tiene el tráfico en la Argentina, fueron más charter emisivos que charter receptivos. Pero eso tiene que ver con una constante del tráfico argentino. Cuando dicen, ¡ay, se van los argentinos, la balanza comercial y qué sé yo, señores! Eso pasa de toda la vida. Porque no hay que olvidarse que la gran parte de la población argentina tiene o parientes o descendientes o amigos o estudios o lo que sea en tres lugares: España, Italia y Estados Unidos. Estudios, hijos, vecinos, amigos. Entonces es muy común ese tipo de viajes, que varían en el peso específico que pueden tener o no sobre la balanza de pagos según la cotización del dólar. O sea, nuestro principal agente de promoción turística en la Argentina es la tasa de cambio. Punto. Podamos hacer después, obvio, hay que tener la infraestructura y todo lo demás. Pero la gente viene cuando el dólar está barato, y la gente viaja cuando el dólar, al revés, cuando el dólar está alto en la Argentina, la gente viene; cuando el dólar está bajo en la Argentina, la gente viene; cuando está alto, no viene.
fácil. Y los argentinos, cuando pueden acceder a un viaje internacional, lo van a hacer. Y eso es positivo, porque eso permite comparar culturas, servicios, funcionamiento de las sociedades, facilidades que hay en el exterior, y puedes venir acá y ver cuál es nuestra realidad y qué es lo que nosotros necesitamos. Así que todo lo que tiene que ver con la facilitación de la comunicación de los argentinos viajando al exterior, bienvenido sea. Eso se logró, primera etapa, gobierno de Menem. Segunda etapa. Dos cosas más de ese periodo, no necesariamente para que usted, si quiere, se explaya, si no, no. Primero, la privatización de aerolíneas, que se dio en una circunstancia. Y el segundo hecho que se nombró acá, el otro día lo nombró Alberto Albamonte en esta misma estudio, fue el proyecto, se acordará usted, de la aeroisla como elemento de infraestructura superador. Yo me acuerdo de esos dos hitos. Yo agregaría, le agrego lo de los charters. Agregaría también la privatización de la fábrica militar de aviones. Exactamente. Que también está en ese periodo. Quedó trunco el proyecto. Que, ¿no? bueno, son temas que cada uno de ellos en sí mismo es un tema para un debate. O sea que, claro, y la concesión de aeropuertos. Para hablar de aerolíneas hay largo y tendido. Pero yo diría que esos fueron los 4 hitos, si queremos, de la administración Menem. Y después, que quiero decir que fue muy dinámica. Que fue dinámica, por supuesto que fue dinámica, fue creativa y impulsó. De hecho, el gran crecimiento no solo del tráfico en la Argentina, tanto interno como internacional, doméstico e internacional, sino también del número de empresas aéreas. El mayor número de empresas aéreas se logró también durante esa década. Que aparecieron la APA, DINAR, antes habían aparecido la AER, líneas aéreas de santafesinas, empresas en el norte, TAN en Neuquén, Caiquén, o sea, había una serie de empresas que crecieron y desaparecieron, bueno, a partir del 2001. Cuando viene el 2001 es la debacle del transporte aéreo en la República Argentina, que se llevó puesto todo lo que tenía que ver con la aviación comercial y, por supuesto, los coletazos sobre la aviación general y sobre la aviación en general, o sea, que se cayó todo. Después tuvimos la estatización de aerolíneas, que también fue un paso atrás, nos lleva costado ya 8.900 millones de dólares y sigue sumando. No hemos pagado los pasivos todavía de aerolíneas acumulados. Seguimos teniendo patrimonio neto negativo. Mejoramos un poco los números, pero todavía estamos ahí. Y además... hay juicios pendientes. Juicios pendientes, el CIADI, todo lo que sabemos. Todo un tema. Pero volviendo a la administración de Macri, es decir, la revolución de los aviones, yo en realidad la llamo la revolución en el aire. Porque se hicieron un montón de acciones, se autorizaron empresas, se llamaron audiencias públicas. Tuvimos 10 años sin audiencias públicas. Es lo mismo que decir que durante 10 años no se podía comprar un auto, porque no se podía inscribir en el registro de la propiedad. Esa barbaridad pasó entre el 2004 y el 2015. Aparte, o sea, una época de una ebullición tecnológica en la aviación. No solo de una evolución tecnológica en la aviación, sino los mejores años de la economía argentina desaprovechados, y lo que no se desaprovechó se lo robaron, como estamos viendo ahora, tarde, pero lo estamos viendo, y procesados, como lo estamos viendo. Y todo eso fue para la aviación pura pérdida. Cuando llega la administración del presidente Macri en el 2015, bueno, se llama audiencia pública, se presentan 80.000 proyectos, obviamente. Después de 10 años de nada, todo el mundo presentó algo y había de todo, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas, chantadas, la historia general de la Argentina. Hay que empezar a separar el polvo de la paja. ¿Y por qué digo revolución en el aire? Porque no se modificó la legislación sustancial. Y esto es algo que recién lo estamos viendo a partir del famoso 70-20-23 y todas las modificaciones dictadas en sus consecuencias, a pesar de los amparos y a pesar de todas las trabas y vallas que quieren poner los jueces de los tribunales Recalde. Yo no les llamo justicia laboral, yo les llamo los tribunales de Recalde, padre, que Dios lo tenga en su santa gloria,
que es el que ha creado toda esta maraña de la industria de los juicios y la industria que sabemos que no solo afecta a la aviación, sino afecta a cualquier tipo de relación. Y por eso tenemos los problemas laborales que tenemos en la Argentina. Bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿ahí qué pasó? Volvimos, una vez que terminó el gobierno de Macri, volvimos para atrás con todo. Y hasta tratamos de retrotraer la historia a través de un famoso decreto 870 y pico, de diciembre del 21 o 22, 877, sí. Un disparate absoluto que salió entre gallos y medianoche, precisamente en medio de la fiesta, para que nadie se diera cuenta que era un retroceso a lo más terrorífico de la 19.030. Bueno, todo eso se terminó. Por eso, esto que se está haciendo ahora es por primera vez empezar el edificio por los cimientos. Y los cimientos, en el campo del transporte aéreo, particularmente por el carácter de reglamentarismo que tiene el derecho aeronáutico y que tiene la aviación, todas son reglas, les guste o no les guste, técnicas y jurídicas. Recién ahora se está haciendo porque hemos empezado por derogar el principal inconveniente. Modificamos el código aeronáutico, por supuesto hay errores. Derogamos de paso la ley de gravedad porque metieron el espacio aéreo, metieron en un solo concepto superficie y volumen, con lo cual, bueno, lo que hay es un problema que no saben física y no tuvieron geometría en el secundario, pero bueno, esa es otra historia. O incluyen las aguas adyacentes dentro de donde se ejerce competencia del código aeronáutico cuando las aguas adyacentes no están reconocidas, otro error porque tampoco están reconocidas en Chicago, o confunden tarifa con precio como si fueran sinónimos, cuando una cosa es tarifa y otra cosa es precio. Tarifa es precio y condiciones, no es lo mismo. Bueno, dejando de lado todo eso, sí, se facilita. Primero y principal, se cambia el concepto de nacionalidad. Para cualquier cosa había que ser argentino. Ahora lo que hay que tener es la sede y asiento principal de los negocios y actividades en la Argentina. Y no interesa la nacionalidad. La nacionalidad es un adicional y sí interesa que el domicilio legal esté acá. O sea que yo tengo un sujeto imputable en todo caso o detectable, irresponsabilizable y verdaderamente identificado para cualquiera sea la actividad aeronáutica. Y eso es un avance. Como es un avance la utilización de aeronaves de matrícula extranjera, haber eliminado todo el tema de la certificación, es decir, no necesitamos que la aeronavegabilidad argentina nos diga que un Boeing 747-200 es aeronavegable, porque ya lo dijo la Boeing hace 40 o 50 años o 60 años. Más la FAA, más la FAA, EASA, más la Europa, más todo el mundo. Entonces, bueno, me traen el certificado validado y punto, se acabó. Terminemos con la franela. Y al mismo tiempo se han aligerado una serie de trámites porque se ha pasado de una administración burocrática, papelera, de escritorito por escritorito, a una administración que se maneja a través de informática y de presentaciones que se hacen, por supuesto, con la categoría de declaraciones juradas, pero de manera electrónica, con lo cual hemos avanzado. Cuando funciona, 200 años. Que funcione o no funcione, bueno, eso depende de los proveedores de la informática, que también ahí tenemos nuestro problema, porque es otro monopolio que algún día va a haber que meterse. Y el que lee la pantalla. Sobre todo si los que van a prestar el servicio son la misma compañía, ¿no? Es otro tema, digamos. Pero bueno, por suerte está Starlink algún día. Todo Llegará. eso no va a depender de la autorización de nadie. Eso va a venir y uno se enchufa, paga la suscripción, se enchufa y se acabó. Se terminó. Que eso es muy positivo. Y en definitiva, es decir, todos estos cambios es lo que ha posibilitado, por un lado, la aparición, y yo creo que es uno de los éxitos más notables que ha tenido estos 2 primeros años de administración, que es la facilitación del acceso de empresas extranjeras a la Argentina. Por un lado, el interés de las empresas extranjeras en venir a operar a la República Argentina desde el exterior. O sea, estoy hablando de operaciones internacionales, no solo a Buenos Aires, sino a distintas ciudades del interior. Esto ha permitido, obviamente, la mejora de las conexiones internacionales de la Argentina desde el punto de vista internacional. Esto culmina ahora en pocos días más con el primer acceso de vuelos directos a China a través de China Eastern, que va a volar a Shanghái con una escala
en Oakland, que también permite recuperar el mercado perdido de Oceanía, de que Aerolíneas lo abandonó, y además expulsamos a Qantas de la Argentina. Que opera desde Chile, ¿no? Y se fue a New Zealand. Qantas se fue a Chile y New Zealand se fue cuando fue el COVID. Con lo cual recuperamos también esa conexión. Con lo cual, si uno mira lo que es el mercado internacional, la Argentina nunca estuvo tan bien comunicada como lo está en el día de hoy. La participación argentina en esa comunicación internacional, principalmente Aerolíneas Argentinas, sobre todo en el tráfico internacional de largo recorrido, 20%, con lo cual tampoco depende del éxito o el fracaso de Aerolíneas Argentinas, sino que por suerte está diversificada. Y sabemos perfectamente bien que cuando tenemos un mercado diversificado se van a beneficiar, primero que nadie, los usuarios, los cargadores, porque hay competencia. Ahora vamos a detenernos un momento ahí. Le vamos a pedir a Luciana que nos ayude con un par de los avisos que tenemos, y después vamos a ir a otra tanda un poco más adelante. Y les decimos, como siempre, que pongan un like, un comentario, que compartan el video con algún amigo, porque eso nos ayuda también, que nos hagan llegar las críticas. Así que, bueno, Luciana, si estamos todo ok, vamos con 2 de los avisos. Bueno, gracias por seguir ahí. Fue cortito. Me gusta hemos hablado un poco de cómo se conformó a partir de esta. Usted habló de estos cimientos que se establecieron con el DNU, que nos alegró la vida a todos cuando se presentaron, y cómo afectó positivamente lo que se denomina la aviación comercial, las líneas aéreas. Me gusta hablar también de una aviación productiva que no necesariamente tiene que ver con la regularidad y la gestión de la autoridad aeronáutica, que a veces me resisto a llamarla autoridad aeronáutica porque siempre pienso que la autoridad es algo que se gana por reconocimiento, pero bueno, sin entrar en detalles y editoriales, quiero saber su opinión sobre esto. Entre otras cosas, como lo hemos conversado privadamente en alguna oportunidad, las trabas o las dificultades que hay en la técnica legislativa, en la forma en que se elaboran las normas que hacen a las operaciones cotidianas. Bueno, lo escucho con todo. Bien, en relación a este tema yo diría 2 cuestiones. La cuestión número 1 es la gobernanza. Un gran tema que está sin resolver en la Argentina es la gobernanza de la aviación civil. Yo he hecho innumerables veces una propuesta de reorganización de la aviación civil. La última vez lo hice al principio de este gobierno con unos funcionarios que, bueno, lamentablemente ya no están más. Pasaron rápidamente. Y la propuesta mía era unificar todo este desparramo de organismos, competencias y todo lo demás en un organismo fortalecido de aviación civil, que a mi juicio tendría que estar fuera de las estructuras tradicionales en las que tenemos ministerios, secretarías y demás, y fue considerada disruptiva. Bueno, los que consideraron que era disruptiva después terminaron con 3 administradores de aviación civil, una intervención, directorios que no se ponen de acuerdo, una organización de la
tránsito aéreo sujeta a una privatización que nunca se termina de definir. Y EANA, exactamente, hablo de EANA con designaciones que son observables, porque bueno, uno de los principales problemas que tenemos, y en eso voy después a la segunda cuestión, es el tema de capacitación, idoneidad, formación de los recursos y quiénes son los que tienen que acceder a los cargos. Bueno, ahí hay varios casos de gente que no está a la altura de las funciones que debe cumplir. Y después tenemos el ORNA, que el ORNA en realidad no se sabe bien para qué está. En su momento era para controlar el cumplimiento del contrato de concesión aeroportuaria. Y ahora ha aparecido lo último en materia de un fenómeno muy interesante, que también es parte de la regulación, cuando se regulan los servicios de rampa, medida sumamente correcta y acertada. Inmediatamente se autorizan yo creo que son 9 empresas autorizadas a prestar esos servicios. Y claro, el primer planteo que se hace es dónde ponen los equipos y cuáles son los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se encuentran con que se olvidaron de hacer la reglamentación pertinente para todo esto. Que es, yo diría, lo mismo que pasa cuando uno establece una compañía aérea o para lo que sea de aviación general o sea de aviación de transporte. Es decir, bueno, hay manuales, hay instrucciones, hay determinadas capacitaciones que deben cumplirse, hay, sobre todo en aviación, lo que se llama la MEL famosa, o sea, cuáles son los elementos que tienen que estar sí o no. Y eso veo que ha salido en estos días una resolución o una disposición en la cual esa competencia muy suelta de cuerpo, el ORNA se la pasa a los concesionarios. Y el concesionario, los criterios que tienen que, además de la delegación, esta famosa delegación de la Autoridad Aeronáutica, que es otro invento, porque podrán delegar todo lo que quieran, pero lo que no van a poder delegar jamás es la responsabilidad, tanto del Estado frente a los particulares, como del Estado argentino frente a la comunidad internacional. O sea, deleguen todo lo que quieran, pero en definitiva van presos igual. O sea, que les quede claro. Pueden delegar todo lo que quieran, pero después se tienen que asumir las responsabilidades. Y ahí veo que el que va a determinar qué servicio es el competente es la autoridad, es el concesionario de aeropuertos, en función de la capacidad suficiente que no afecte el desarrollo planificado del aeropuerto, con lo cual nos enfrentamos otra vez con criterios absolutamente impredecibles y absolutamente arbitrarios. ¿Quiénes son los señores concesionarios del aeropuerto para determinar cuál es el servicio idóneo o no de prestación de rampa? Entonces, otra vez aparece esa mentalidad de que hay un tipo sentado en un escritorio que dice qué cosa es eficiente y qué cosa no es eficiente. Cuando en realidad el criterio principal es establecer unos requisitos técnicos, 4 tractores, 3 escaleritas, 2 extinguidores, no sé, lo que sea, una MEL, y en función de eso decir, bueno, ¿quién es el que me lo presta este servicio al mejor precio? Y punto. Después que se maten, que haya 20, 30, 40. ¿Cuál es el problema? Todos quieren ir al aeroparque. En el aeroparque, salvo que terminen estacionando los vehículos en la costanera, no hay lugar. Entonces ahí hay que establecer un criterio. Que, insisto, no puede ser el criterio del concesionario del aeropuerto, sino que tiene que ser un criterio de alguna autoridad, o como le querramos llamar, que diga, bueno, miren, acá entran 4 tipos, 5 tipos, 6 tipos. En Ezeiza no hay problema, porque son 4.000 hectáreas, o sea que ahí pueden ir 800 compañías. El otro tema es el interior, porque si uno tiene 3 vuelos por día o 2 vuelos por día, yo quiero saber cuántos van a poner servicio de rampa en el interior para atender 3 vuelos. Encima uno a las 6, otro a las 4 y otro a las 10 de la noche. Entonces, ahí uno se da cuenta que falta contacto con la realidad. Y esto me vincula otra vez con el tema de la capacitación y con el tema de la formación. Porque acá 2 datos que son indiscutibles. El último secretario de Transporte especializado en un modo de transporte, con carrera académica y con carrera práctica como consultor, fue el ingeniero Jorge Kogan. Del año 2000 hasta acá, no hemos tenido secretario de Transporte con especialidad en transporte.
puestos políticos. Señores más o menos respetables, señores más o menos formados, señores con más o menos experiencia, pero la realidad es que experto, ninguno. Y si vamos a la ANAC, el último director de transporte aéreo, previo a la formación de la ANAC, que tenía experiencia como piloto, como abogado especializado en derecho aeronáutico y como integrante de una empresa importante como Aerolíneas Argentinas, fue Gamboa, año 2000. De ahí para acá, por la ANAC pasó cualquiera. No tienen la menor idea de lo que es una empresa aérea. Entonces, cuando me dicen la aviación general, menos todavía. Entonces, nos encontramos con un campo en el cual o tenemos burócratas que han hecho carreras, Dios sabe cómo, porque los concursos no ha habido jamás. El último concurso lo ganó precisamente Gamboa, en los 90. Entonces, ahí tenemos toda una serie de gentes que han pasado y que, claro, emiten, algunos o no hacen nada, otros emiten resoluciones, o se llega porque los ponen las cámporas o las coordinadoras o las como se llamen. Y bueno, es lo que tenemos. Yo lo que veo en esta oportunidad es que hay un subsecretario de Transporte Aéreo y hay un titular de la Administración Nacional de Aviación Civil. Yo le voy a contar la realidad de las cosas y creo que no le voy a decir ninguna novedad, pero cuando uno habla sobre cuestiones que tienen que ver con las reglamentaciones aeronáuticas, el subsecretario dice, es una cuestión de la ANAC, yo no tengo que ver con eso, yo tengo que ver con el transporte aéreo. Sin embargo, cuando las compañías tienen que ir a conversar sobre temas importantes que hacen a la operación, terminan yendo a la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Yo lo veo como un gran bonete, ¿no? Yo señor, no señor para algunas cosas, pero para otras cosas yo funciono. Es como que... Es que les cuesta definir los grados de competencia y además no hay una buena formación de los cuadros administrativos. Es decir, yo pertenecí a una administración en los fines de los años 80 que, a pesar de la hiperinflación y a pesar de todos los problemas que hubo, era una administración que tenía cuadros de carrera, gente muy capacitada, muy instruida, con mucha experiencia, y eso lamentablemente se ha perdido. No hay formación, porque se ha perdido la carrera meritocrática, no hay carrera administrativa. La carrera administrativa es si lo pone el gremio o no lo pone el gremio. Y el gremio lo va a poner según su grado de apoyo o no, y no le interesa a nadie si tiene tales títulos o cuáles otros. Entonces también, cuando uno encuentra gente idónea en la administración, es gente que está o arrinconada, o que la verdad la pasa mal, o que no la tienen en cuenta, o que no es debidamente valorada, y es el que está afuera el que tiene que ir ubicando a esas personas que sabe que le pueden ser útiles en un procedimiento. O sea que hay toda una sistemática que hay que recomponer, que no es un problema de aviación civil. Esto pasa, lo estamos viendo con el tema de ADIS y todo este cuento de las discapacidades y cómo se resuelven los problemas, cómo se hacen las compras, desde el señor que compraba los fideos que costaban 4 veces lo que nos costaba cualquiera. Yo observo... La administración está absolutamente explotada. Bueno, yo observo que en ciertos puertos claves se han dejado funcionarios claramente comprometidos con gobiernos anteriores. Ese es un punto. El segundo punto es que, por ejemplo, en el caso de la ANAC, hoy se vence, hoy termina un retiro voluntario, ¿no? Ese retiro voluntario se ha presentado una propuesta a los empleados. ATE y los demás han estado muy calladitos en todo este proceso, raro pero oportuno, pero lo que no veo es que haya un estudio de capital humano sobre quiénes, lo voy a decir de una forma cruda, sirven y quiénes no sirven en la aviación, para aprovechar aquello que se ha formado durante años en la gestión pública y aquellos que han sido trabas, obstáculos contrario a cualquier idea de meritocracia, que sería una de las banderas que este gobierno
enarbola. Sí, a mí que tengan una pertenencia política o no, la verdad que me tiene sin cuidado. A mí que sea un hombre, una mujer o un cyborg, me importa absolutamente nada, siempre y cuando sea eficaz y eficiente. Bueno, hay tres cosas que no se juntan nunca, pero vamos a hablarlas en el café, punto ¿no? primordial. Segundo punto, este gobierno comenzó creando un Ministerio de Capital Humano, que me parece, como creación fantástica. Luego hay que llevarla a la práctica. Y acá hagamos un poco de historia, es decir, todas las grandes formaciones del Estado argentino empiezan. La organización federal empieza mal y a los tropezones con Urquiza. Tenemos constitución, tenemos más o menos armada, no todavía una corte, pero pensada una corte y un congreso. Después tenemos el país dividido entre Buenos Aires y el resto de la confederación. Después viene Derqui, pasa sin pena ni gloria, y aparece Mitre. Mitre consolida eso, nombra una corte, unifica el país y empezamos. Viene Sarmiento, que by the way también lo llamaban el loco a Sarmiento y tampoco se caracterizaba ni por sus buenos modales ni por su cuidadoso manejo del idioma español. Le dijo de todo a todo el mundo. Escribía bien, pero era boca sucia. A todo el mundo. Era muy boca sucia. Así que también dejémonos de tilinguerías y pavadas. Vayamos a las cosas fundamentales. Cuyano Alborotador escribió alguna vez. Excelente libro. Bueno, pero el cuento es este. ¿Qué hizo Sarmiento con la educación? Dijo, bueno, acá está todo bruto. Analfabeto, nadie sabe nada. Se trajo las maestras de Estados Unidos. Excelente libro de la hija de Ramos, que no me acuerdo su nombre de pila, que lo recomiendo, que es la historia de las maestras americanas. Y bueno, empezó la educación argentina. Horace Mann, que tuvo una gran influencia. Horace Mann, bueno, ¿qué hacía Sarmiento? ¿Dónde iba? Copiaba y traía. ¿Qué hacía Alberdi? ¿Dónde iba? Copiaba y traía. Es lo que hay que hacer. No inventen nada. Copien bien, traduzcan si es posible, sin error, y punto. No hagan nada más. Después viene el pobre Avellaneda, que es el que menos fama tiene, porque claro, Avellaneda es el tipo que pone en funcionamiento todo eso. Un gran administrador. Gran administrador, gran rector de la Universidad de Buenos Aires, y es el que pone, es decir, el Colegio Nacional de Buenos Aires lo había recuperado Mitre. Mitre trae, estaba el padre Agüero, que venía de la época del colegio de los jesuitas y del colegio de ciencias morales y todo lo demás. San Carlos, no. El de San Carlos, todo eso, toda esa trayectoria. Mitre, ¿qué hace? Lo trae Amadeo Jacques. ¿Quién era Amadeo Jacques? Un profesor francés formado en toda la última actualización de la educación en Francia a mediados del siglo XIX. Y así se fue formando la educación argentina. Y antes de eso, Thompson. Claro. Y así se fue formando la educación argentina. Entonces, no inventemos nada. ¿Qué termina haciendo Avellaneda? Federalizando Buenos Aires, que fue una guerra civil, costó 3.500 muertos y el bombardeo de la ciudad. Pero se acabó el problema. Es decir, nosotros volvimos a discutir el tema de la federalización de Buenos Aires. Recién, por supuesto, estaba Rosario, que quería ser capital, por eso la capital de Rosario, el diario, la Bahía Blanca, la nueva provincia, también. Bueno, todo lo que quería ser capital. Y después volvimos a tratar el tema de la capital con Alfonsín, que fue quizás la mejor idea que tuvo Alfonsín, descentralizar. Entonces, ¿a qué voy? Todo este conglomerado de medidas y acciones se hicieron trayendo a la gente más idónea, disponible donde estuviera, y es lo que yo vengo sosteniendo que hay que hacer en la aviación civil. No tenemos los cuadros adecuados, busquémoslos. Pero no los busquemos, y en eso coincido con los burócratas de la UASI, porque la UASI ha entrado, sigue teniendo un nivel de excelencia en lo que es la elaboración de las reglamentaciones, pero no tiene un nivel de excelencia luego en la comprobación del funcionamiento de esas reglamentaciones en el campo de acción. Y ahí estamos viendo los mamarrachos de las inspecciones, de los cuales una vez somos beneficiados, otra vez somos perjudicados. Ahora veo que se la han agarrado con Canadá, o sea, no sé qué le va a enseñar la OASI a Canadá de lo que es tránsito aéreo. Bueno, lo que pasa es que el modelo es muy exitoso y que molesta. Son los inventores del tránsito aéreo. Pero por otra razón, si me permite, hay un bocadillo. Otra cuestión que pasa es que la OASI ha entrado
en los negocios aeronáuticos, cosa que Mal debería hecho, cercenarse, y mal hecho. esperemos que Grosso sea el próximo secretario Dios general. Dios quiera, de porque, la- es decir, sería muy útil porque, bueno, eso es un fenómeno que afecta a todo el sistema de Naciones Unidas. Pero el punto ¿cuál es? Es decir, bueno, no vayamos a la UASI, pero vayamos a administraciones. Tenemos problemas de idioma, traigamos a los españoles. La administración española, tanto de infraestructura como de tránsito aéreo, funciona. Y ellos han hecho la misma transición que hicimos nosotros, porque ya en el año 86, cuando yo aterricé en transporte aéreo, uno de los primeros cometidos que tuve fue, me dieron unos mamotretos así de gordos en Madrid, de cómo habían hecho la transición de la Fuerza Aérea Española, la Real Fuerza Aérea Española, a la aviación civil, que fue un proceso de muchos años. Acá se hizo de un día para otro y pusieron a un ex gobernador que no tenía la menor idea de nada al frente. Y tenía miedo De de un volar. plumazo. Tenía miedo de volar. Defensa, se la tiraron a los perros. Ahí estuvo Garreta, Iana, no estuvo Abal Medina porque se murió el terrorista. Sí. Pero si no hubieran buscado otro terrorista para poner, lo pusieron al delincuente este de Rossi que se perdieron Misiles. perdió el misil. Este otro que había sido gobernador de Santa Cruz. O sea, no dejaron desastre por hacer. Con lo cual nosotros no solo tenemos un deterioro de la administración civil, sino también hay que recomponer gran parte del daño que se le hizo a la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, Petri tampoco fue un experto. ¿Quién? Petri no, tampoco. pobre Petri, trajo los aviones, pero también otro caído del cielo. Pero ahí depende un poco de cómo se rodeen, es decir, no necesariamente el político tiene que saber, pero lo que sí tiene que saber el político, que no tiene que nombrar ni a la tía, ni a la prima, ni a la hermana, sino buscar, quiénes son los tipos que saben de esto y llamarlos. Y ahí volví a lo que comentábamos antes, que bueno, nosotros estuvimos estudiando a pedido de la Academia Nacional de Ingeniería, el Instituto de Transporte, la Academia Nacional de Ingeniería, con un colega ingeniero aeronáutico. Ahí lo interrumpo porque me interesa mucho lo que Gleiser. usted va a decir. Gleiser. Déjeme sobre interrumpirlo. Infraestructura y... Bueno. ¿Por qué no consultan con las academias? Bueno, déjemelo, hagamos ahí una pausa. Vamos con lo que nos falta, porque tengo que vender ahí un par de cositas. Vendamos. Y volvemos. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, cortito, estamos de nuevo. Me estaba hablando de esta reunión importante de transporte y creo que tiene cosas interesantes para contarnos. Sí, porque bueno, en las academias nacionales, yo soy fundador de la Academia de Turismo, es decir, uno lo que encuentra es gente, por supuesto, con muchísima experiencia. Es un lugar de viejos, vamos a decir las cosas como son, pero viejos experimentados y además con sabiduría. Cosa que si uno mira la sociedad china o las sociedades orientales en general, en ese mundo lo que se respeta es la experiencia y a los ancianos. Exactamente al revés de lo que nos ocurre a nosotros. Y las opiniones de los ancianos son escuchadas porque además está en la idiosincrasia del género humano. En las tribus estaba el anciano que era el que decía que era lo que había que hacer. Bueno, en este país tenemos la costumbre de no escuchar
En general, por supuesto, los viejos los maltratamos, le pagamos 2,50 pesos, todo lo que sabemos. Y ahí tampoco escuchamos a los que saben. Entonces, incidente con la Academia Nacional de Medicina, porque le reducen el presupuesto y bueno, tiene que salir la Academia Nacional de Medicina a explicar para qué está y qué es lo que hace. Se meten con el Instituto Sanmartiniano y hacen un desastre. Entonces, lo que uno ve es que campea la ignorancia. Y campea la ignorancia porque ni siquiera se toman la preocupación de decir, che, estos tipos, ¿qué harán? Y en función de eso decidir. Y bueno, en la preocupación de la Academia de Ingeniería, además de los temas profesionales, por supuesto, hay un instituto de transporte que analiza todos los modos de transporte. No le voy a contar los dramas, hay un excelente artículo de Román en La Nación de hoy sobre vialidad nacional, estado de los caminos y demás, que es otra cosa absurda. Es decir, está bien, vialidad se la robaron toda, fenómeno. Pone un tipo que haga las obras y no se las robe. Bueno, Iguacel hizo un buen trabajo. Iguacel hizo un buen trabajo, bueno, duró lo que nada, también fue y vino. Pero bueno, no es de ahora. El problema de los caminos esos que no van de ningún lado a ningún lado, están por todos lados. Es decir, acá hubo tres grandes momentos en la historia de la vialidad argentina que fueron los fundamentales. Primero, la presidencia de Justo, que es la que hizo los caminos, el pavimento, lo hizo Justo, los conservadores, la mal llamada década infame, gracias a la década infame hay caminos en la Argentina. Segundo, la gran infraestructura desarrollada del gobierno de la dictadura de Onganía, que bueno, era una dictadura blanda comparada con todo lo que vino después. Y tercero, Menem. Después no se ha hecho nada más. Se hicieron bien, se hicieron mal, cumplieron los concesionarios, no cumplieron. Tampoco cumplió el Estado, porque el Estado, el primero que rompió los contratos, gracias a un sujeto que todavía anda libre, que es el señor Duhalde, el de la especificación asimétrica, que debería ser el primero en ir preso por aquella especificación asimétrica, la ruptura de los contratos, y eso es lo que significó en la infraestructura argentina, porque el desastre que tenemos hoy empieza con ese individuo, con otro que también anda suelto, que es este señor Mendicurren, que era el de la idea, y bueno, ahí de aquellos polvos, estos lodos. Dicho esto, ¿qué es lo que hicimos ahí? Bueno, planteamos... Licuaron pasivos que pagó la pobre gente. Exactamente. Y ahí había que preguntarle quiénes eran los que tenían los pasivos que necesitaban licuar, que andan también sueltos dando vueltas por ahí. Sí. Reclamando ahora por la industria y el trabajo argentino. Y el Gran Diario. O sea, y el Gran Diario. O sea, que acá somos pocos y nos conocemos todos ya a esta altura. Bien, el tema fue, ahí tratamos... Parte de lo que hemos venido comentando aquí, es decir, bueno, las mejoras por un lado, los déficits en la regulación, porque una cosa que inventaron los americanos desde el punto de vista regulatorio que es muy útil es lo que se llama rulemaking process, que es el organismo, cualquiera sea, la actividad que sea, redacta una norma de una reglamentación que le parece apropiada o necesaria o lo que sea, y la pone a consideración de los operadores, del público en general, de las academias, y hay un plazo, 90, 180 días, lo que sea, según las necesidades y la índole de la cuestión, en el cual todo el mundo emite opinión. Luego todas esas opiniones se analizan y la norma que sale, en general, sale con un gran consenso o el beneplácito de gran parte de los afectados, de los usuarios, de los operadores. Pulida. Pública. Todo esto es público. Acá un día nos levantamos, agarramos y pulido, digo, ¿no? Claro, pulido. Y pulido. Acá nos levantamos, agarramos el boletín oficial y derogaron la ley de gravedad. O no la derogaron porque no tuvieron quórum, pero si tenían quórum la derogaban también. Ahora, lo curioso que nosotros, en las últimas normativas, y me interesa mucho el trabajo de este joven ingeniero que usted me estuvo contando, me quedan pocos minutos, pero nosotros dentro de nuestra normativa también tenemos ese procedimiento. Lo que pasa es que en las normas dicen, en ejecución, no siendo necesario el debate. Pero bueno, lo que estoy diciendo, no lo ponemos en ejecución. Pero bueno, la síntesis total es: el futuro sistema aeronáutico argentino dependerá de equilibrar tres ejes: eficiencia, seguridad y gobernanza.
La modernización institucional y la desregulación solo serán sostenibles si se acompañan con control técnico, transparencia y planificación de largo plazo. Nadie sabe lo que es planificación, que no es la planificación soviética ni francesa. Ni francesa. La función dual de la ANAC como regulador técnico combinado con funciones políticas sectoriales implica un potencial conflicto de intereses y poco atractivo para las nuevas líneas aéreas por falta de garantías para crecer en un mercado golpeado, sumado a la falta de previsión económica. Esto aplica tanto a la aviación de transporte como a la aviación general. Al tipo que decide si va a ser aplicador aéreo o no va a ser aplicador aéreo, si va a ser vuelo turístico, taxi o cualquier fotografía, lo que se le ocurra. Desarrollo equilibrado de la red de aeropuertos, con inversiones estratégicas en nodos regionales, que no lo decide un tipo sentado en un escritorio. Hay que mirar la densidad de los tráficos, hay que ver cómo se mueve la gente. Esto como cuando en una plaza es en el caminito. Primero fíjense por dónde van y haga el caminito por donde va la gente. No pongan el caminito y la gente sigue yendo por el pasto por el que iba. Es tan fácil como eso. Definiciones respecto al rol de Aeroparque Jorge Newbery como aeropuerto regional y su incidencia en el comportamiento de otros aeropuertos, porque vamos a seguir metiendo vuelo, está bien, podemos todavía, pero es una decisión, y ahí se vincula con lo que decían antes de la Aeroisla, que no era tan mala idea la Aeroisla, y no era tanta plata, porque eran 4.500 millones de dólares. Y se financiaba con... Que es un 10% de lo que se supone que se robaron. Aparte se financiaban con terrenos. Y ¿no? se financiaban con los terrenos y demás. La estructura del sistema aeronáutico argentino atraviesa una etapa de definición profunda. La implementación de la autoridad delegada y la adopción de las regulaciones aeronáuticas abren la oportunidad de modernizar la gestión, aunque requieren un marco robusto de control estatal para preservar la seguridad operacional. Esto aplica tanto a las LAR como a la FAR. Porque no es cuestión que también mañana nos despertemos con que aprobamos la FAR, quién las implementa, cómo se implementa, dónde están los programas, cómo se capacita a la gente, cómo se le instruye, cómo se adecúan todos los procedimientos. O sea, esto no es toco el timbre y ya está. No, pero hoy en día, yo al referirme a la FAR, hoy en día con esta entente, se dice en francés, entre Estados Unidos y la Argentina, entre el gobierno de Donald Trump y Javier Milei, el presidente Milei, es una oportunidad que deberíamos explorar con particular... Por supuesto, porque uno tiene, al menos en el hemisferio occidental, tiene dos grandes modelos a seguir. O sigue el modelo europeo, más regulador, más estatista, si se quiere, en el mal sentido del estatismo, por la influencia de la burocracia de Bruselas, o sigue el modelo americano, que tiene sus riesgos. Porque también a la FAA se le escaparon un par de tortugas. Bastante grandes las tortugas que se le escaparon, y ahí están todos los problemas que tiene la Boeing con la autorización de determinados aviones, que sabemos todos los problemas que han causado, cosa que no ha pasado en el campo europeo, por lo menos hasta ahora. Que son más lentos los europeos que los americanos, estamos todos de acuerdo, pero la tecnología funciona. Nombremos de nuevo a este ingeniero. Es el ingeniero Javier Gleiser, que hizo una excelente exposición. Y además es una persona joven. ¿Eso está en online? O sea yo supongo que sí, que en el Instituto de Transporte Aéreo debe estar online el trabajo. Bueno, si no lo vamos a traer para charlar con él. Yo creo que es una persona que es muy importante escucharla, porque es una persona joven, es una persona con ideas, es una persona con formación. Y bueno, que no siempre seamos los mismos viejos de siempre contando el mismo cuento de siempre. No nos olvidemos de la sabiduría. Sabiduría sí, pero también hay que saber correrse y saber integrarse con los jóvenes. Bueno, de eso se trata realmente. Yo disfruto mucho, uno de los programas que más disfruté era en que había 3 jovencitos acá que se estaban formando, no solamente en la aviación, sino académicamente. Las dos cosas. Cual es muy por eso, bueno, es muy auspicioso este emprendimiento de Hamins, estos 3 muchachos. Uno de ellos descendiente, no sé si es el nieto o el bisnieto de Néstor Arrecar, que fue uno de los redactores del Código Aeronáutico. Código Aeronáutico redactado por 3 grandes profesores, el propio Recar, Videla Escalada, que fue juez de la Corte, y el doctor Perucchi. Y casualmente, fíjense, de esos nos acordamos siempre, pero nunca pudimos saber quién escribió la 19.030. La 19.030. Bueno,
llegamos hasta acá. Fue un programa intenso. El doctor Dosso no lo podíamos, habla, pero dice cosas interesantes, dice cosas precisas y no se va por las ramas. Así que, bueno, gracias por venir. Al contrario, un gusto. Lo vamos a llamar 10 veces más. Estamos disponibles. Y bueno, esto... Nos quedó aerolíneas para hablar, o sea que tenemos ahí otro campo. Esto fue todo por hoy. Gracias por estar ahí. Chau.